En el año 2010, el cardenal Jorge Mario Bergoglio le escribe una carta a las monjas carmelitas de Buenos Aires, Argentina, carta ahora famosa pero quizás muchos la desconozcan. En este video leeremos primero la carta y luego la quizás última profecía de Lucía de Fátima y cómo esta carta está acorde con esta profecía y en qué momento nos encontramos de esa profecía. En el año 2010 se dio una iniciativa en el Congreso argentino, para hacer de la Argentina el primer país latinoamericano en introducir una legislación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el cual, finalmente se aprobó. El cardenal Bergoglio escribió una carta a las monjas carmelitas de Buenos Aires antes de la aprobación de esta ley. A las monjas carmelitas de Buenos Aires, 22 de junio de 2010. Queridas hermanas, les escribo estas líneas a cada una de ustedes que están en los 4 monasterios de Buenos Aires. El pueblo argentino deberá afrontar, en las próximas semanas, una situación cuyo resultado puede herir gravemente a la familia. Se trata del proyecto de ley sobre matrimonio de personas del mismo sexo. Aquí está en juego la identidad y la supervivencia de la familia. Papá, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano privándolos de la maduración humana que Dios quiso se diera con un padre y una madre. Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios, grabada además en nuestros corazones. Recuerdo una frase de Santa Teresita cuando habla de su enfermedad de infancia. Dice que la envidia del demonio quiso cobrarse en su familia la entrada al Carmelo de su hermana mayor. Aquí también está la envidia del demonio, por la que entró el pecado en el mundo, que arteramente pretende destruir la imagen de Dios, hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra. No seamos ingenuos. No se trata de una simple lucha política. Es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo, este es solo el instrumento, sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Jesús nos dice que, para defendernos de este acusador mentiroso, nos enviará el Espíritu de verdad. Hoy la patria, ante esta situación, necesita de la asistencia especial del Espíritu Santo que ponga la luz de la verdad en medio de las tinieblas del error. Necesita de este abogado que nos defienda del encantamiento de tantos sofismas con que se busca justificar este proyecto de ley, y que confunden y engañan incluso a personas de buena voluntad. Por esto recurro a ustedes y les pido oración y sacrificio, las 2 armas invencibles que confesaba tener Santa Teresita. Clamen al Señor para que envíe su espíritu a los senadores que han de dar su voto. Que no lo hagan movidos por el error o por situaciones de coyuntura, sino según lo que la ley natural y la ley de Dios les señala. Pidan por ellos, por sus familias. Que el Señor los visite, los fortalezca y consuele. Pidan para que ellos hagan un gran bien a la patria. El proyecto de ley se tratará en el Senado después del 13 de julio. Miremos a San José, a María, al niño y pidamos con fervor que ellos defiendan a la familia argentina en este momento. Recordémosle lo que Dios mismo dijo a su pueblo en un momento de mucha angustia: esta guerra no es vuestra sino de Dios. Que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios. Gracias por lo que harán en esta lucha por la patria. Y, por favor, les pido también que recen por mí. Que Jesús las bendiga y la Virgen Santa las cuide. Afectuosamente, Jorge Mario Bergoglio SJ. En esta carta vemos al cardenal Bergoglio totalmente ajustado a la ley divina y al magisterio de la Iglesia, llamando a las cosas por su nombre y queriendo que no haya confusión. Él mismo les dice a las religiosas: no seamos ingenuos. No se trata de una simple lucha política. Es la pretensión destructiva al plan de Dios. El ataque contra la familia no es solo un plan político, una ideología política, es obra de Satanás. Una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios.
Sin embargo, ya por esos tiempos los jesuitas empezaban una predicación diferente, hasta decían en sus homilías que la iglesia, en vez de meterse tanto en la cama de las personas y estar preocupados con quién se acuesta a alguien, deberían preocuparse más por quien ensucia la calle, que esa contaminación daña a todos. Obviamente una prédica no solo contraria, sino que atacaba a la iglesia, y lo digo de primera mano, no me lo contaron, lo escuché en misa, y sus prédicas y actos hicieron que me alejara de los jesuitas. Quiero creer que Bergoglio no era un cardenal con aspiraciones al trono de Pedro que se mostraba políticamente correcto con la palabra y la doctrina de la iglesia, sino que en verdad lo era y estaba asistido por el Espíritu Santo. La última profecía de Sor Lucía. En el año 2008, después de ofrecer la Santa Misa en la tumba del Padre Pío, el cardenal Carlo Caffarra dio una entrevista a la teleradio Padre Pío, que después fue publicada en la revista mensual Voce di Padre Pío en el mes de marzo del 2008. Entre otras cosas, le preguntaron el por qué su devoción al Padre Pío y si lo conoció personalmente o no. El entrevistador también pregunta: hay una profecía por Sor Lucía dos Santos, de Fátima, que habla acerca de la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás. El campo de batalla es la familia, la vida y la familia. Sabemos que Juan Pablo II le dio a usted la instrucción de planear y establecer el Instituto Pontificio para los Estudios del Matrimonio y la Familia. El cardenal Caffarra fue presidente y fundador del Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia, y participó activamente en la preparación de la Familiaris Consortio, exhortación apostólica profética del Papa San Juan Pablo II sobre la familia. Así es, contestó. Al comienzo de este trabajo encomendado a mí por el siervo de Dios Juan Pablo II, yo le escribí una carta a Sor Lucía de Fátima a través de su obispo, ya que no podía hacerlo directamente. Inexplicablemente, sin embargo, ya que no esperaba una respuesta, viendo que solo había pedido sus oraciones, recibí una larga carta con su firma, que ahora se encuentra en los archivos del instituto. En ella encontramos escrito: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. No teman, añadió, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, porque esta es la cuestión fundamental. Después concluyó: sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. Hablando también con Juan Pablo II, uno podía sentir que este era el punto medular, ya que toca el fundamento de la creación, la verdad de la relación entre el hombre y la mujer entre las generaciones. Si el pilar fundamental es trastocado, todo el edificio se colapsa, y ahora vemos esto, porque estamos justo en este punto y lo sabemos. Me conmuevo cuando leo las mejores biografías del Padre Pío, acerca de cómo este hombre estuvo tan atento a la santidad del matrimonio y a la santidad de los esposos, incluso con justificable rigor en ocasiones. Desde la sede episcopal de Bolonia, la que ocupa en diciembre de 2003, difunde una nota en la que, entre otras cosas, se leía: es imposible considerarse católico si de uno u otro modo se reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Es imposible hacer cohabitar en la propia conciencia la fe católica y el apoyo a la equiparación entre unión homosexual y matrimonio. Ambas se contradicen. No solo fue un estrechísimo colaborador de San Juan Pablo II, sino también de Benedicto XVI. Su irreductible defensa del matrimonio y la familia le supuso, cumpliéndose cabalmente la advertencia de Sor Lucía de Fátima, cargar sobre sus espaldas todo tipo de ataques injustos. Esta profecía no solo se estaba cumpliendo en esos tiempos, sino que Caffarra pudo ser testigo de algo que nunca antes se dio en la iglesia, y es que la familia se empezó a atacar desde la propia iglesia. Si bien la familia se enfrentaba ya a la dictadura de los tiempos modernos, y a las imperantes iniciativas políticas y sociales en su contra, desde que Bergoglio se hizo papa, la familia comenzó a ser atacada desde la cabeza. Desde la cabeza se empezó a atacar la santidad de la familia custodiada por el sacramento del matrimonio. Caffarra fue uno de los 4 cardenales que firmaron las duvias. La palabra duvia significa duda. Él, junto al cardenal Walter Brandmüller, el cardenal Raymond Burke y el cardenal Joaquín Meissner, firmaron las 5 duvias, que fueron 5 preguntas sobre el texto de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, presentada en privado al Papa Francisco, y que jamás respondió.
Antes del sínodo de la sinodalidad otros cardenales le presentaron otras dudas, pero que en realidad no contestó, sino que se paseó, le dio vuelta a las preguntas. Con su Amoris Laetitia, Francisco permite que las personas casadas en una nueva relación puedan comulgar, usando la falacia de personas divorciadas, cuando en la Iglesia no hay divorcio, y al hacer esto afecta 3 sacramentos. El sacramento del matrimonio, la penitencia, reconciliación o perdón de los pecados, ya que según la doctrina de la Iglesia y eso no ha cambiado, quien está casado y tiene una nueva relación está en pecado, por tanto no puede obtener la absolución de los pecados, para Francisco sí. Y afecta el sacramento de la comunión, ya que la persona que en ese estado comulga está comulgando sacrílegamente. Como dice Cafarra, el Padre Pío se dedicaba a defender la familia. Los que ven los shorts que cuentan historias sobre el Padre Pío recordarán que a un hombre le grita cerdo y le cierra la puerta del confesionario, y cuando lo hacen reflexionar otros penitentes, él dice: será porque estoy en una relación con una que no es mi esposa, y así hay otras historias. Con Francisco nada funciona, para él la corrección fraterna es para los demás, no para él, incluso dice que por su salud mental no lee lo que no le interesa. Después de las primeras dudas que recibió y jamás contestó respecto al Amoris Laetitia, recibió una carta de 25 páginas firmada por más de 60 personas, donde se le acusaba de mantener 7 posturas heréticas en referencia al matrimonio, la vida moral y la recepción de los sacramentos. Y subraya que ha provocado que estas opiniones heréticas se propaguen en la Iglesia Católica. Carta que no fue suscrita por ningún cardenal, por tanto, si a los cardenales no les hace caso, menos a los laicos, que aunque sean teólogos y expertos conocedores de la palabra de Dios y doctrina de la Iglesia, suelen ser subestimados. Hay muchos sacerdotes, obispos y cardenales que se han opuesto a estas indicaciones de Francisco, sin embargo quienes las siguen son premiados, nombrados cardenales y se les da puestos claves, como el secretario general del sínodo, que incluso obligaba a dar la comunión a los separados aún sin pasar por la reconciliación, que obviamente es inútil que quieran pasarla, porque según ese sacramento se debe tener un propósito de enmienda, y ellos quieren permanecer en ese estado, pero en vez de recibir las gracias del sacramento de la comunión las pierden. ¿Creen que el Padre Pío hubiera absuelto y permitido comulgar a personas separadas en nuevas relaciones o solteros en relaciones de pareja irregular? En estos días varios sacerdotes están usando la analogía de la rana que se pone en una olla y se le sube poco a poco la temperatura, y cuando quiere salir ya no es posible. La Amoris Laetitia ha sido esa olla donde Francisco colocó como ranas a la Iglesia. Muchos estuvieron muy cómodos ahí aunque la temperatura no fue mínima. Ahora que se ha subido un poco más la temperatura, con la bendición a las parejas irregulares, sean separados y vueltos a unir, solteros heterosexuales o parejas del mismo sexo, algunos ya saltaron de la olla, otros dubitativos siguen tibios y esa temperatura les incomoda, pero no tanto para saltar de la olla, y la temperatura seguirá y seguirá subiendo. Algunos terminarán siendo sopa de rana, y otros pocos saltarán a tiempo porque preferirán mantener su fidelidad a Dios y a la verdadera Iglesia, a la Iglesia que no es un castillo de arena que es transformada según los vientos, sino que son fieles a esa Iglesia fuerte que el Señor es su roca, su piedra angular. Estos cambios que pretenden hacer como depende de la voluntad de unos cuantos, igual se desvanecerán como un castillo de arena. De ese cardenal Bergoglio que escribía a las monjas carmelitas solo queda esa carta, pero si alguna vez defendía la familia y le preocupaba que se aprobara las uniones del mismo sexo, ahora parece impulsarlas una y otra vez en cada declaración que da. Es más, ya minimaliza todo. Cuando una periodista brasilera le preguntó por qué, a pesar de que en Brasil se ha aprobado una ley que amplía el derecho al aborto y otra que contempla los matrimonios entre personas del mismo sexo, no había dicho nada. Él cree que ya no es necesario predicar, da por sentado que la gente ya lo sabe, que ya saben lo que la Iglesia enseña, que los jóvenes que ya no tienen quien les predique ya lo saben. Ahora parece que vale más el tener teólogos tachados hasta de pervertidos por algunos, como el argentino que se llevó a que le haga los cambios que él quiere, o como dice el mismo teólogo, a enseñar la doctrina de Francisco. Parece que su libro para adolescentes, de cómo besar y el cómo llegar al orgasmo, tiene más valor que enseñar la doctrina y moral de la Iglesia.
Tampoco le importa nombrar gente con escándalos en su vida en puestos claves, dice que Dios ya lo perdonó. Francisco se caracteriza por decir una cosa y hacer otra, o por hacer una cosa y decir otra. Es difícil encontrar un mensaje coherente y ajustado a la palabra de Dios y a las enseñanzas de la Iglesia. Mientras excomulga a gente que lo critica, expulsa a monjas, sacerdotes, obispos y hasta cardenales que se le rebelan, recibe con entusiasmo a curas, obispos, cardenales y monjas herejes, blasfemos que atacan la palabra de Dios, las enseñanzas de la Iglesia y a la Santísima Virgen María, que debiendo hasta ser excomulgados los alienta a seguir adelante. Aunque hay una mayoría que desconoce todo esto, y ha decidido hacer una defensa ciega e incondicional hacia Francisco, se están dando con él un bañito agradable de agua tibia, prefiriendo la fidelidad al hombre a la que debemos a Dios.